de las células cuando ocurría una lesión celular. Ya, vamos a seguir hablando un poco sobre lo que es lesión celular, pero ya no vamos a hablar sobre los mecanismos, sino que vamos a hablar de las lesiones celulares que podían ser reversibles o las irreversibles y que si era irreversible me llevaba a lo que era a dos vías, o a la necrosis o la apoptosis. Y vamos a saber ahorita. Listo. Recordemos sobre lesión celular, sobre los mecanismos celulares. Un ratito. Vamos a señalar. Tenemos aquí lo que es la depligación del ATP por la hipoxia. Entonces, la hipoxia no llega mucho oxígeno a la célula, disminuye producción de ATP. Por ende, se lesiona la mitocondria, que cuando se lesiona la mitocondria, a veces, como las mitocondrias están muriéndose, tienen que producir una muerte celular programada, llamada la apoptosis, ¿no? Entonces tiene que liberar estas proteínas proapoptósicas. Luego también tenemos que cuando la entrada de calcio hace que estas mitocondrias comiencen a llamar por más, o sea, comiencen a llamar a otras células para que puedan ayudarlas, se activan múltiples enzimas celulares. ¿Ok? Y esas enzimas celulares, no sé si se acuerdan, que eran, por ejemplo, las fosfolipasas, las endonucleasas, que eran potentes enzimas, que en vez de ayudarme a que mi mitocondria pueda sanarse, la, la dañaban más. También tenemos la mayor producción de radicales libres, que lo que era dañar a toda la mitocondria, a toda la mitocondria en su totalidad, a todas sus capas, incluido el ADN. Luego tenemos a la lesión de la membrana, tanto la membrana plasmática como la lisosomal, que si bien es cierto, la membrana plasmática, si la dañaba, perdía sus componentes celulares, ¿no? Los ribosomas, por ejemplo. En cambio, si se perdía la membrana lisosomal, había una digestión enzimática de los componentes celulares, ¿no? O sea, es decir, que no solamente se dañaba, sino que también se autodigerían, se exterminaban. Listo. Y por último tenemos el mal plegamiento de las proteínas, ¿no? Que un mal plegamiento ya no funcionaban correctamente, entonces eran inservibles. Listo. Ya con ello, recordemos que la lesión celular eh, puede ser de manera reversible, que puede llevar tanto a una necrosis, en caso que no se solucione o sea, el estrés que le está causando, o por último, a la apoptosis no. Y esa es una forma irreversible. Ya no se puede regresar atrás. Es la muerte final de la célula. Ya. Ahora sí, empecemos. Lesión celular reversible. La lesión, como su propiamente nombre lo dice, es reversible. Si no se llega a quitar el estímulo agresor, entonces me lleva a otros estados. Ya que lo vamos a ver. Y como les mencioné, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque la célula sufre hipoxia, entonces disminuye el oxígeno, la mitocondria no puede ser la fosforilación oxidativa y por ende no puede producir ATP. Pero ¿qué sucede? Miren todo lo que me condiciona que no se produzca ATP. ¿Cuáles son las alteraciones reversibles que nosotros vamos a ver en el microscopio? Bueno, obviamente que no vamos a ver la falla de la bomba potasio-sodio, ¿no? ATPasa. Pero vamos a explicar. Cuando disminuye el ATP, falla la bomba sodio, potasio, ATPasa, porque su mismo nombre lo dice, necesita ATP. Entonces, ¿qué sucede? Que ustedes, como saben, a lo mejor voy a dibujarlo para que se quede aquí un poquito más de tiempo. Sale el sodio, entra potasio, pero si se malogra, el sodio se va a quedar atrapado. El sodio se va a quedar atrapado y por ende el sodio llama al agua, que es el H2O, y por ende causa lo que es tumefacción celular. O sea, mi célula de ser chiquita se va a agrandar. Tumefacción celular o edema celular. El segundo va a causar glucólisis anaerobia. Ok, no tengo cómo producir oxígeno, pero mi célula necesita seguir produciendo, como fuera. Entonces, ¿qué va a suceder? Es que la célula
va a sacar reservas de oxígeno a partir de las reservas de glucógeno. Y esto a la larga llega a ser dañina incluso para la célula, pero lo vamos a ver. Listo. Por ejemplo, la glucosa, recordemos un poco de biología, la glucosa necesita, cuando pasa por el proceso de fosforilización oxidativa, por todo lo que es la respiración celular, finalmente va a producir lo que es ATP, ¿no? Y muchas veces esta ATP necesita de moléculas como el NAD, que para producir ATP necesita convertirse en NADH. Pero ¿qué sucede? Que cuando no hay producción de ATP, el NAD nunca se va a convertir en NADH. Entonces, la glucólisis tiene que necesitar de otro proceso y lo va a necesitar de la fermentación láctica. ¿Qué quiere decir? Que estos piruvatos que se producen en la respiración celular, en la primera parte de la respiración celular, se me va a producir lo que es el piruvato. Este piruvato no va a pasar al ciclo de Krebs, no va a pasar al ciclo de Krebs, sino que se va a ir al ciclo de la fermentación del ácido láctico, sino que este piruvato como como estos NAT se están acumulando, entonces regresivamente van a hacer que este NADH, que hay poquísimo, se transforme en NAT para que este NAT sea reciclado y a su vez pueda convertirse en NADH, pero no lo va a hacer porque no hay ATP. Entonces, en un menor porcentaje va a ser que este piruvato mediante la lactato deshidrogenasa, que es una enzima, lactato deshidrogenasa, se va a convertir en ácido láctico. ¿Y qué va a hacer este ácido láctico? Me va a, Se va a descomponer finalmente en el citoplasma entre lactato y protones. ¿Y qué sucede cuando en mi sangre hay mucha cantidad de protones, demasiada cantidad? La sangre se pone ácida. Por ende, el pH es ácido. Listo. Eso sucede con la glucosa anaerobia. Hace que mi sangre se vuelva ácida. Después, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan cuando se lastimaban todo lo que eran los componentes celulares, incluido el retículo endoplasmáticos, que se encargaba de que los ribosomas lleguen y hagan las proteínas y después que estas proteínas funcionen de manera correcta? No. En este caso, la tumefacción celular hace que esta célula se hinche y por lo tanto todos sus componentes se hinchen y se destruyan. Entonces, como el retículo endoplasmático está hinchado, se van a desprender los ribosomas. Y como se van a desprender los ribosomas, se van a ir por cualquier lugar, no van a sintetizar proteínas. Entonces, hay una menor síntesis de proteínas. Y por último, lo que es el cambio graso. El cambio graso, lo que sucede es que como a nivel de las células ya están lesionadas, hay células que se encargan de que o sea, se encargan de todo lo que es de poder producir lo que son los triglicéridos, de llevar lo que es los ácidos grasos, ya. En esas específicamente células, el daño tóxico van a tener las vías metabólicas, ¿no? De la conversión de los ácidos grasos a los triglicéridos, ¿no? Ya, bueno. Entonces, lo que va a suceder aquí es que va a disminuir la oxidación de los ácidos grasos, por ende los triglicéridos no se exportan y los triglicéridos jamás van a salir de las células, no van a poder irse ni siquiera al, al tejido adiposo, que finalmente es donde se acumulan, sino que se van a quedar en las células atrapadas. ¿Y qué se va a ver a nivel del microscopio? La acumulación de los lípidos. Por ejemplo, en esta imagen, no sé si ven estas vacuolas que son redondas, ¿ya? Estas vacuolas claras están llenas de triglicéridos y eso se llama el cambio graso. Y justamente les voy a dar un dato. Esto se ve bastante en lo que es la esteatosis hepática. ¿Por qué? Porque las células, tus hepatocitos han sido tan lesionados que se está acumulando vacuolas de grasa. Por eso se llama esteatosis grasa o estatosis hepática. ¿Listo? Ok, seguimos. Vamos a borrar esto para seguir. Ahora, eso es la lesión reversible. Ahora vamos a hablar de la lesión irreversible, que es
básicamente la muerte celular. Ok. En la lesión reversible vas a ver lo que es o sea, puede ser dos, por dos partes, ¿no? Puede ser apoptosis o necrosis. En la necrosis sucede un daño extenso, o sea, mi célula no está total muerte, o sea, de un 90%, de un 100% está al 90% muerta, ¿no? Porque hay un daño extenso a la mitocondria. La mitocondria es un daño gravísimo. Hay un daño a la membrana, tanto lisosómica como plasmática, y por ende, como hay daño, me va a llamar una gran respuesta local inflamatoria. Listo. Esa es la necrosis. Mi célula no está muerta, está agonizando. Agoniza. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya no puede más la célula, se muere. ¿Y cómo? Mediante una forma, es una forma elegante de morir, porque ella misma se la programa. Muerte sola programada, apoptosis. ¿Por qué? Porque la célula comienza a liberar unos cuerpos apoptóxicos. Y estos cuerpos apoptóxicos nunca, jamás van a acusar respuesta inflamatoria. No necesitan de macrófagos, no necesitan de células que le ayuden a limpiar este desastre. Imagínate que esta es tu célula y queda aquí un desastre. Y acá tienen que venir los macrófagos a limpiarlo. En la apoptosis no hay respuesta inflamatoria. Se elimina gracias todo a los cuerpos apoptósicos que lo hacen de manera ordenada. Bueno, otras diferencias que vas a encontrar en la necrosis y apoptosis es que a nivel celular, el tamaño, la necrosis va a estar aumentada por por la tumefacción celular, que pues, si bien es cierto, la tumefacción celular era parte de la lesión celular reversible, pero pues no se pudo quitar no se pudo quitar el mecanismo de daño, entonces llega a progresar a necrosis. Entonces esta aumenta de tamaño, sigue aumentando de tamaño, agonizando. En cambio, la apoptosis es reducido porque la célula se está comenzando a morir, ya dignamente, una apoptosis. El núcleo de la necrosis viene a ser muy pigmentado. Ahora le vamos a explicar cómo. Y en el caso de la apoptosis ya no hay núcleo. No hay núcleo. ¿Por qué? Porque la célula ya se murió. El núcleo eh, ya se liberó. En el caso de la membrana plasmática, es una membrana plasmática rota. En el caso de la apoptosis, su membrana está intacta, pero no hay núcleo. ¿Ok? No hay núcleo. Está intacta, pero no hay núcleo. En el contenido celular, pues en la necrosis hay digestión enzimática, puede salir fácilmente de la célula. En cambio, el contenido celular de la apoptosis está intacto. O sea, ¿por qué? Porque se tienen que liberar estos cuerpos apoptósicos para que finalmente pueda suceder la muerte de la célula. Y bueno, la inflamación adyacente, que es lo clásico, siempre preguntan, es frecuente en la necrosis y no se da en una apoptosis, ¿no? Y lo que diferencia la necrosis y la apoptosis es que la apoptosis es fisiológica o patológica. En cambio, la necrosis siempre va a ser patológica, nunca va a ser fisiológica. Ok, ahora vamos a explicarlo más a fondo, ¿ya? Listo. Muerte celular, pero en el caso, vamos a ver las fases. En esta fase hay una lesión mínima, ¿no? Una lesión mínima. Ya aquí, por ejemplo, las células se están adelgazando. En la lesión isquémica reversible, vemos que ya hay una notoria. Miren, estas células se están desplegando hacia el citoplasma. No es reversible. En cambio, en la necrosis, miren cómo se desorganiza toda la arquitectura celular. Se está muriendo mi célula. Hay células agrandadas por la tumefacción celular. ¿Qué más hay? A ver, lo vamos a explicar en la otra PPT. Listo. Vamos a hablar ahora sí de la necrosis. Ya. Ese es un panorama general de lo que les estaba diciendo. Es la muerte celular de las células producidas por una agresión intensa, ¿no? Por el estímulo exterior, que la célula ya no puede controlar. Y ocurre, como les dije, de manera desordenada, catastrófica ocurre, con daño de la célula y el tejido vecino encima. O sea, encima de dañar su célula, también daña el tejido vecino. Y siempre se va a asociar a procesos patológicos. Causa de necrosis, hipoxia,
quemaduras, daño químico, daño por proteasas que dañan tejidos vecinos. Las características de esta necrosis es que cuando hay una agresión intensa a la célula, como todos los mecanismos que ya les dije, no falla del ATP, tumefacción celular, aumento de calcio intracelular, que activan estas poderosas enzimas, proteasas y fosfolipasas que dañan a la membrana de la célula. Entonces, ¿qué sucede con la necrosis? Es que hay una desnaturalización de proteínas. ¿Por qué? Por todo esto. Disminuye ATP, o sea, las proteínas no van a funcionar de manera correcta. No funcionan mis proteínas. Dos, se rompe la membrana. ¿Por qué? Porque ya les dije, producen estas poderosas proteasas y fosfolipasas que dañan la membrana celular. Listo. También hay, no solamente a esta membrana, específicamente a esta membrana, a la lisosomal, que es cuando se daña esta membrana lisosomal, esta libera lisosomas. O sea, aparte de estas enzimas que se producen, liberan también lisosomas y sus enzimas digestivas que cuando se libera el citoplasma causa pues, lo que es una autólisis de la célula, que es muy diferente de lo que es la apoptosis. La autólisis es cuando hay un daño en la membrana lisosomal y finalmente la célula se autoelimina, ¿no? O sea, se autoelimina lo que es los componentes celulares, autólisis. No se muere, pero se elimina. Y bueno, por último, una alteración del ADN, que básicamente pues este ADN ya no funciona de manera correcta porque ya se dañó. Y por ende, cuando ya sucede todo esto, hay un escape del contenido celular. O sea, imagínate que esta es mi célula. Acá tiene su contenido celular y acá tiene su núcleo. Mi célula está dañada, comienza a liberarse todo el contenido celular. Se liberan iones, enzimas, proteínas al espacio extracelular. Y esto va a ocasionar una respuesta inflamatoria potente. Tienen que limpiar todo ese desastre. Esa es la diferencia de la necrosis con la apoptosis. En la apoptosis no hay nada de esto. Es una muerte elegante, como les dije. No hay nada de desastre. Eso es lo que es la diferencia. Y bueno, en esta figura, por ejemplo, tenemos que la célula normal, cuando hay una lesión reversible, pues estas comienzan a liberar su contenido, como por las proyecciones de membrana, figuras de mielina. Entonces, cuando estas se comienzan a tener tumefacción celular, se hinchan sus componentes y finalmente se rompen. La membrana ya no puede soportar tanto contenido que se está hinchando. Entonces, esta membrana se rompe. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta con respecto a necrosis? Ya lo leo en el chat. Ujú, ujú. Sí, todo bien. Yo sí nos dice sí, gracias. Ok, listo. Continuamos. Ahora sí vamos a ver las características morfológicas. Tenemos lo que es cuatro características. Principalmente lo que es la vacuolización citoplasmática, que es cuando las vacuolas, o sea, la célula de por sí está hinchada, ¿no? Crece más, está hinchada, tumefacción celular. Y el citoplasma aquí se va a ver lleno de vacuolas claras, como un aspecto espumoso. Miren esta célula. Pongan atención a esta célula de aquí. Ajá, esta célula. Ya. Miren estas cositas que están aquí, estos círculos blancos. Estos son vacuolas. Son vacuolas llenos de contenido de restos celulares. Entonces, cuando tú ves esto al microscopio, es un signo temprano del daño severo que puede progresar a necrosis. O sea, esta es una prenecrosis. Tú ves estos y tú dices, esto es tumefacción celular, algo está pasando, algo está causando el daño. Ya. Y aquí ya en la pignosis es cuando ya comienza a notarse que sí o sí no hay chance, es necrosis. El núcleo se vuelve pignótico. ¿Qué significa pignótico? Pequeño, oscuro, hipercromático. Es decir, el núcleo se encoge y se oscurece. Miren este núcleo de acá. Está más pintado. Está oscurito y está más, o sea, se ve pequeño, ¿no? A comparación de estas células, por ejemplo,
de acá, comparen con las de acá. Esta es necrosis. Ahora, de la pignosis le van a seguir otras características. La cariorexis y la cariolisis. En la cariorexis tienes que los fragmentos carioréxicos del núcleo, o sea, mi núcleo se acaba de fragmentar, no puede ser. Y vas a ver a nivel microscopio puntitos chiquititos, 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 ni siquiera hay citoplasma, el núcleo se está fragmentando. El núcleo pignótico se rompe en pedacitos, explotó tu núcleo. Y la cariolisis es cuando ya no ves el núcleo. Desaparece la tinción nuclear. O sea, el núcleo se ha borrado. No ves núcleo. Estas son mis células, mira. Mis células no hay núcleo. ¿A dónde se fue? No lo sabemos. Se autodestruyó. Y listo. Por eso es que aquí les puse pignosis. Uno, mi núcleo se vuelve chiquitito. Cariorexis, mi núcleo explota. Cariolisis, no hay núcleo. Este es el ciclo de la necrosis. Ahora vamos a ver, como ya vimos las características morfológicas, ahora vamos a ver lo que son los tipos de necrosis. Porque hay tipos muy diferentes. Patrones de necrosis celular. Primero tenemos a la necrosis coagulativa. ¿Por qué se dice coagulativa? Porque hubo una oclusión del riesgo sanguíneo. Era mi arteria, un coágulo, tremendo coágulo. Mi sangre no está soportando. Entonces se comía el tejido que no recibe sangre, se comienza a necrosar. Por ejemplo, infarto agudo de miocardio. Otro, infarto, un ACV, por ejemplo, accidente cerebrovascular. Otro, infarto de pulmón. Y así, todo lo que tenga que ver con sangre es necrosis coagulativa. Entonces, esta necrosis coagulativa eh, afecta a la mayoría de los órganos, menos al cerebro. En el ACV, esa es la excepción de la regla. En la ACV no hay necrosis coagulativa. Les voy a decir por qué. Esta necrosis coagulativa solamente funciona para órganos que tienen una arquitectura tisular densa, fuerte. O sea, y por eso es que en esta necrosis coagulativa, tu cuerpo te da un tiempo determinado para que puedas revertirlo, aproximadamente 2 días. Si tú en 2 días no lo resuelves, pierdes el órgano. ¿Ok? Mira, el cuerpo es tan sabio, incluso te da un tiempo, te da un ultimátum. Si tú en 2 días no lo resuelves, pierdes esa parte del órgano. Entonces, características de la necrosis coagulativa. Primero, hay una zona de necrosis que adquiere una coloración amarillenta porque no está oxigenada. Y la textura firme es la arquitectura está conservada. Lo único que cambia es la coloración porque no recibe aporte de oxígeno. Y lo que vas a ver a nivel de lámina es que vas a ver eosinófila aumentada, que es patrón de inflamación, pérdida del núcleo, característica de necrosis, y disrupción de la membrana celular. ¿Ok? A ver un ratito. Sí, se grabará la clase, no te preocupes. Listo. Ahora, ¿qué patologías están asociadas? Infarto de miocardio, infarto de vaso, infarto de hígado. Y curiosamente, ¿qué es lo que tienen en común todos estos órganos? Que tienen un tejido fuerte, ¿ya? Tienen un tejido fuerte, no es un tejido, a ver, ¿cómo les explico? Es como una pelota, ¿ya? Las pelotas son fuertes. Entonces, si tú digamos que dañas una parte de la pelota, la arquitectura va a sobrevivir por 2 días, hasta 3 días, ¿ya? A veces ni eso. A veces puede ser el daño tan extenso que puede servir solamente un día. Listo. Vamos a ver ahora esas imágenes. ¿Qué es esto? Necrosis por infarto de riñón. Este es un riñón infartado. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? A macroscopía, tú vas a ver una lesión pálida, bien delimitada, en forma de cuña. ¿Ok? En forma de cuña, en forma de triangulito. Que va a ser la zona que no está recibiendo oxígeno. Por eso es una
necrosis coagulativa. Es decir, hubo una oclusión en el riego sanguíneo que me ha causado esta necrosis. Y a microscopía, ¿qué vas a visualizar? Es que a nivel de tu riñón ¿ves todos estos puntitos morados? Ya, todos estos puntitos morados son eosinófilos. Eosinófilos, células eosinófilas. ¿Ok? Entonces, ¿qué también vas a ver? Que, bueno, acá no se ve tan bien, pero si le hacemos un zoom, vas a ver que las células de tus túbulos proximales, distales, no van a estar con núcleo, están anucleadas. Esto es patrón morfológico de la necrosis. ¿Ok? Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre necrosis coagulativa? Vamos a borrar bien. Chicos, a ver, respondan para avanzar, que se vayan a comer tranquilos. No, mi ninguna. Todo Ok, claro. ok. Ya chicos, vamos a hacer algo ya. Em, Les voy a... es cierto, gracias por avisarme, chicos. Ya, miren, esta parte de la clase la vamos a grabar, ¿ya? Y la otra clase, la otra parte yo se los voy a grabar y se los voy a enviar, ¿ya? Y les voy a enviar, las voy a juntar las dos partes, ¿ok? La parte uno y la parte 2 para que no se pierda, ¿ok? Vamos a grabarlo esta computadora. Recording in progress. Ya, más bien, disculpen, chicos. Ya, la otra parte se las voy a enviar igual, no se preocupen. Yo la voy a grabar y se las voy a enviar. Listo, ya. Bueno, en lo que es ya para hacer una recapitulación de la necrosis coagulativa, ya para pasar a otro tipo de necrosis, la necrosis coagulativa ya saben que era una oclusión del riego sanguíneo, es porque hubo un coágulo que impidió que se riegue la otra parte del tejido y por ende esta zona se infartó, ¿no? Hubo una zona que se ha infartado. Los órganos clásicos son el miocardio, el vaso, el hígado y bueno, el riñón, que son órganos sólidos, ¿ok? Órganos sólidos. Listo. Ahora, en las características ya saben que va a haber una coloración amarillenta, con textura firme, con arquitectura conservada. Más que nada, la zona que no está, o sea, que no hay oxígeno y aporta oxígeno se va a poner amarillenta. Y a nivel microscópico lo que van a ver son las células sin núcleo y también los eosinofilios, o sea, más claritas con inflamación también, con células inflamatorias. Listo. Ahora sí pasamos a la siguiente tipo de necrosis. La necrosis licuafactiva. Su nombre recibe así porque funciona como una licuadora. ¿Ok? Acuérdense, licuefactiva, licuadora. Se encarga de la digestión de las células muertas. Es decir, este tipo de necrosis se da cuando hay infecciones bacterianas que estimulan la acumulación de leucocitos y junto a ello la liberación de enzimas, principalmente en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué sucede cuando sucede esto? Es que el tejido necrótico se va a poner de manera viscosa. ¿Por qué? Por el pus. ¿De qué está conformado el pus? De sustancias, a ver, mejor así ya, leucocitos muertos, de grasa, de polimorfonucleares. Ya, ese es el pus. Licofactivo es que las bacterias estimulan que se acumule todo esto y esto se va a transformar en lo que es pus. Entonces vas a tener un tejido viscoso, como, no sé, pues algo meloso, como si estuvieras tocando mermelada y te quedara ese caramelo en las manos, ya, igualito. Y encima vas a tener zonas donde vas a ver pus. Entonces, cuando ves eso, en un órgano, cuando llevas cirugía y tú veas eso, en un órgano, por ejemplo, en el caso del cerebro, que es lo que les dije, no, que es la excepción a la regla, aquí no hay necrosis coagulativa, acá hay necrosis licuefactiva y sucede en el infarto cerebral. ¿Por qué? Porque en el infarto cerebral es un tejido
no sé si ya llevaron, claro, ya llevaron. En anatomía, por ejemplo, cuando tocaron el cerebro, la consistencia del cerebro es menos, ¿ok? Es menos, o sea, es más blandita. No es tan fuerte como tocar un riñón, como tocar un órgano sólido. Por eso es que esa es la excepción a la regla. ¿Ok? La característica es que hay una pérdida completa de la arquitectura celular de sodio por la necrosis y hay abundantes leucocitos polimorfonucleares. Y bueno, a nivel macro, hay consistencia viscosa con presencia de pus. Por ejemplo, a nivel macro, el cerebro, ven acá, hay un tejido blanco amarillento, este de acá, que es el pus, y a nivel micro es que estas son las neuronas con sus microglias. Las microglias, ¿se acuerdan de las microglias? Que son los macrófagos del cerebro. Ya. Aquí hay una pérdida de la arquitectura celular, o sea, esto no debería verse así, pero está todo desorganizado. Esto es el cambio, que quiere decir que hay células microglias activadas que están hiperactivadas e hiperplásicas con citoplasma vacuolizado, ¿no? Listo. Eso, más que nada, lo que quiero que se queden con esto es el aspecto macro. El aspecto micro es más difícil de poder visualizarlo porque a menos que tengas un buen ojo y recuerdas cómo era una lámina normal, lo vas a poder notar. Pero mientras veas pus, eso es necrosis licofactiva. Listo, vamos a borrar esto. Ok. Ahí no se puede. Ya. Vamos a borrar con el borrador. Listo, seguimos. Ahora tenemos la necrosis gaseosa. Esta necrosis gaseosa viene de lo que es la palabra queso, ¿ok? Mi queso, que tiene varios agujeritos. Y esto se da en los granulomas. El término gaseoso significa o sea, queso, ¿no? Lo que se refiere al aspecto blanquecino en la zona necrótica. O sea, ya no tiene pus, ya no está de color solamente amarillento y que no afecta nada más del tejido. Eso es una zona necrótica y aparte de la zona necrótica, esta zona necrótica es blanca y con ciertas características. A ver, vamos a ver. Los granulomas, cuando tú ves a nivel macro, es un tejido muerto de color blanco o de color amarillento, claro. Y de características blandas similar al queso crema. O sea, imagínate echar un queso cheddar acá que esté encima de tejido necrótico. Ya, eso es un granuloma. Y el granuloma representa fragmentos celulares y residuos granulares amorfos. O sea, los granulomas a nivel microscopio lo que vas a ver es que vas a ver un centro gaseoso en forma de puntitos. Después vas a ver una zona de macrófagos epitelioides. O sea, acá hay diferentes tipos de macrófagos epitelioides. Luego vas a ver una corona de linfocitos, como una capita de los linfocitos que no pueden entrar porque los macrófagos ahí están tratando de fagocitar esa necrosis, que está extraña, o sea, no tienen que fagocitar necrosis, pero no van a poder porque es muy, muy grande. Y por último vas a ver a los lados, a veces vas a encontrar lo que son las células de Langerhans, gigantes de Langerhans, que también son macrófagos. Y por último, a veces vas a encontrar fibrosis periférica. ¿Y por qué la fibrosis? Porque como no se puede eliminar esta necrosis gaseosa, al menos que no recibas fármacos que te ayudan a eliminarla, se va a fibrosar. Porque pues de tanto trabajo que están haciendo estos macrófagos, pues el tejido se va a comenzar a cada vez a engrosar, se va a poner duro, ya no va a ser consistencia blanda, consistencia dura. Por eso es que estos granulomas se ve en lo que es la TBC, en la tuberculosis. Este es un pulmón, por ejemplo, con tuberculosis, con TBC. Así lo vas a ver. Si es que algún día asistes a una operación y con un paciente con tuberculosis, pero esto es lo que vas a ver. ¿Ok? Listo. Vamos a eliminarlo. Y seguimos. Listo. Necrosis hemorrágica. Esta es diferente a la necrosis coagulativa, ¿ok? Aquí no hay un coágulo. Aquí solamente hay sangre, pero sangre en mucha cantidad, mucha cantidad, mucha cantidad. A ver. Ah, ya.
Un compañero nos dice, entonces una CD no pertenece a tipo de necrosis. No. A ver, como les mencioné, vamos a retroceder un ratito ya. La necrosis coagulativa, órganos sólidos. El cerebro no es un órgano sólido, es un tejido blando. Entonces, por eso es que pertenece a la necrosis licuefactiva. ¿Ok? Esa es la excepción a la regla. Listo, sigamos. En la necrosis hemorrágica va a haber obviamente una extravasación de sangre porque hay una hemorragia, una fuerte hemorragia, y lo que vas a visualizar es que como hay una hemorragia aquí, esto es una hemorragia, ¿no? Y esto se ha estado coagulando, por eso es que se ve tejido oscuro, un tejido oscuro, rojo oscuro, que está muy congestivo, y ya que a la par, alrededor de este tejido, hay inflamación. Entonces, estos tejidos necróticos están rodeados por sangre, ¿no? Y a menudo un color rojizo. También a nivel micro hay eritrocitos extravasados rodeados a las células muertas. Y cabe recalcar que la necrosis hemorrágica, si bien es cierto, no es un mecanismo histológico, pero es un aspecto macroscópico. ¿Ok? O sea, a nivel microscópico no lo vas a poder ver muy bien porque hay sangre por todas partes. Pero a nivel macro sí lo vas a visualizar bien porque vas a ver la zona de la necrosis hemorrágica, ¿no? Hay un tremendo coágulo que está causando todo esto. Por ejemplo, en este caso, la necrosis por infarto hemorrágico pulmonar. Digamos que tan baleado te sangras por aquí. Este tejido se llama necrosis hemorrágico. Listo. Y por último, la necrosis grasa, antepenúltimo, y ya para finalizar la necrosis fibrinoide. La necrosis grasa es cuando, a ver, espérense, ya. Es cuando se da específicamente a ciertos órganos. La necrosis grasa es cuando a nivel de tu órgano, tu tejido se necrosa, pero no por un coágulo, no porque haya hemorragia, no, tampoco es porque haya habido algún otro tipo, o sea, algún otro tipo de estímulo que haya sucedido, haya ocasionado esto, sino es que se dio porque tus propias células, lo que hicieron es que liberaron sustancias potentes que son unas ciertas enzimas que lo que hacen es que comen al tejido, digieren al tejido, comen al tejido. Lo voy a poner de esta manera para que se pueda entender, ¿ok? Entonces la necrosis grasa se da por liberación de enzimas pancreáticas, principalmente la lipasa de la cavidad peritoneal, rompiendo los esteres de triglicéridos, liberando los ácidos grasos, combinándose con calcio. Entonces, estas a nivel macro, mira, este es un páncreas, este es el páncreas, ¿ok? ¿Qué sucede en la pancreatitis aguda? Mis enzimas pancreáticas, que no deberían actuar por sí solas, comienzan a alocarse y comienzan a autodigerirse. Se digieren solas. Por ende, todo el contenido que llega al páncreas, eh, ya sea por a nivel del, o sea, por lo que comes, ¿no? Las grasas tienen que metabolizarse también en el páncreas. Entonces, todo ese contenido de grasoso que debería pasar por el páncreas y debería canalizarse, se queda ahí atrapado. Se queda ahí atrapado. ¿Y qué sucede? Que estos triglicéridos, que deberían pasar por el páncreas y finalmente al canalizarse, van a liberar los ácidos grasos, se van a descomponer. Y estos ácidos grasos, junto al calcio, que siempre tenemos, o sea, lo tenemos, esos iones que tenemos en nuestra sangre, junto al calcio, va a causar lo que es la denominada, esto es la denominada saponificación. Saponificación, ¿ok? Listo. ¿Cuáles son las características de esta saponificación? Áreas blanquecinas de consistencia parecidas a tizas. Bien, es como si tú hubieras roto tizas blancas y se te hubieran caído fragmentitos acá, por todo el páncreas. Después, que también vas a ver, depósito de calcio basófilo rodeado de inflamación. Esto lo vas a ver a nivel micro y esto a nivel macro. ¿Ok? Ok.
Y esto es clásico de la pancreatitis aguda. Imagínate que te dé un PC de pancreatitis aguda, chicos, que la etiología principal por pancreatitis aguda es alcohol, alcohol y por comer comidas grasosas. Oye, su nombre mismo lo dice, ¿no? Comidas grasosas. Entonces, cuando a ti te da esto, esto vas a encontrar a nivel macro. Tu páncreas lleno de saponificación, que es ácidos grasos más calcio. Y a nivel micro, ¿qué vas a encontrar? Las vacuolas. ¿Ok? ¿Se acuerdan lo que les dije del cambio graso? Que los triglicéridos se van a quedar ahí, ya. Los ácidos grasos se van a quedar ahí, ya. Son vacuolas llenas de ácidos grasos. Entonces, a nivel de la macroscopía, áreas blancas blanquecinas, opacas, de aspecto yesoso o de tiza, corresponde a la saponificación, que son jabones cálcicos, porque tienen ácidos grasos y calcio. Y esos depósitos son firmes, son nodulares en el tejido adiposo. Ya. Y a nivel de micro, tienes pues, lo que son los adipocitos. Estos son los adipocitos, ¿no? Es a nivel del páncreas. Tienes adipocitos necróticos sin núcleo. No hay núcleo acá. No hay núcleo. Y claro, o sea, claro, con entorno inflamatorio, ¿no? Tú ves estas células chiquititas. Estas son células inflamatorias. Pueden ser polimofonucleares, pueden ser leucocitos, entre otros. Pero siempre va a estar acompañado de células inflamatorias. Listo. Esto es necrosis grasa, pancreatitis aguda. Ahora vamos a borrar todo lo que les dije aquí y continuamos. Y por último tenemos la necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide es cuando a nivel de los vasos sanguíneos eh, se depositan inmunocomplejos, que son anticuerpo antígeno. Y estos inmunocomplejos son parte de estas enfermedades que son las autoinmunes. Es decir, tu cuerpo produce inmunocomplejos extraños que se van a depositar finalmente en tus vasos sanguíneos. ¿Ok? Lo que va a provocar que estos vasos sanguíneos cambien su arquitectura y ya no sean delgados, sino sean capas gruesas. Capas gruesas. Y a nivel microscopio lo vas a ver como un material amorfo de color rosa brillante. Un fucsia. Características. El diagnóstico de la necrosis fibrinoide, aquí no hay macro. ¿Ok? Acá no hay macro. Solo hay microscopio histológico. Las características de esa necrosis fibrinoide que afecta a la pared de los vasos sanguíneos, como ya les dije, depósito de material eosinófilo en tipo intenso tipo fibrina, lo que les dije, rosa brillante, y siempre está asociado a daño inmunológico. Por ejemplo, lupus. Otro ejemplo, vasculitis, como la poliarteritis nodosa, que es un tipo de enfermedad autoinmune que afecta a los vasos sanguíneos y hace que estos se estrechen y por ende eh, la sangre no llegue de manera correcta. Y obviamente que si tus arterias están estrechadas, puedes sufrir de un infarto, puedes sufrir de aterosclerosis, entre otras patologías. Y también parte de la hipertensión maligna, ¿no? Obviamente, porque si tus arterias están muy engrosadas, el flujo sanguíneo no va a correr de manera correcta y hace que tu corazón trabaje más. Por ende, sube la presión. Listo. En esta, por ejemplo, en esta lámina tienes la necrosis bueno, en este caso, un error de tipeo. En este caso sería una vasculitis inmunológica. Y acá vas a ver lo que es el material homogéneo o sinófilo intenso en la pared del vaso, cambiando su estructura. Y aquí lo que más dificulta es que normalmente en tus láminas, cuando ves las arterias, ves sus láminas, ¿no? Ves la lámina adventicia, la capa media, la capa íntima. Pero aquí, en la necrosis fibrinoide, solamente vas a ver esta, la adventicia recontra engrosada. Y las otras capas ni siquiera se van a ver. Entonces, esa es la necrosis fibrinoide. Afecta las paredes de los vasos por enfermedades autoinmunes, como cuáles: lupus, arteritis nodosa, hipertensión maligna, en el caso por ejemplo, hipertensión maligna en el caso del feocromocitoma, como ya les expliqué en fármaco. Listo.
Ya, hasta aquí. ¿Hay alguna duda sobre necrosis? Chiquis, ¿hay alguna duda sobre necrosis? Para poder pasar ya a lo que es apoptosis, que es la muerte digna, elegante de mi célula. Ok, todo claro. Listo. Hablemos sobre la apoptosis. La apoptosis, como les dije, es una muerte elegante de la célula que sirve para eliminar células innecesarias, células que no pueden tener ninguna función, células envejecidas o dañadas sin provocar reacción inflamatoria. Es una muerte realmente elegante. ¿Ok? Siempre recuérdense. Elegante. Listo. La apoptosis, como les dije, puede ser fisiológica, como por ejemplo eliminar células innecesarias, por ejemplo, retirar células supranumerarias, células de evolución de tejido dependiente de hormonas, como por ejemplo en la menopausia, como les expliqué en fármaco, en menopausia ya no hay mucha producción de estrógenos, entonces esos estrógenos ya no me sirven, los tiene que retirar mediante la apoptosis. Otro, por ejemplo, puede ser recambio celular en células proliferativas o células que ya básicamente cumplieron su vida útil. En el caso de la apoptosis patológica es porque hubo un daño al ADN. Y si hubo un daño al ADN, me va a causar mutación. Y para que no me cause mutaciones, ¡fua! La apoptosis se encarga de eliminarlas para que no llegue a esto. No. Otra, acumulación de proteínas mal plegadas. También, para que estas proteínas mal plegadas se eliminen y no causen también no causen mutaciones, se tienen que eliminar. Y por último, en las infecciones virales. ¿Por qué? Porque acuérdense que en los virus ingresan a tu núcleo y cambian la transcripción. Es decir, que los virus viven en tus núcleos y jamás de los jamases vas a poder exterminarlos. Nunca. A diferencia de las bacterias, los virus nunca se van a morir. Siempre vas a ir con el virus. Por eso la importancia de que pues las personas se cuiden bien, ¿no? Por ejemplo, los virus de la gripe, el virus del herpes, el virus del VIH, son virus que siempre van a estar ahí. Nunca se van a eliminar. Pero la apoptosis te ayuda, ¿no? A que pues esas reacciones que te causan todas estas enfermedades que te he mencionado no sean tan intensas. Y aquí tenemos un grafiquito del Robbins, que como les dije es el libro principal de la patología, que por ejemplo, cuando nosotros tenemos proteínas mal plegadas, inmaduras, porque pues n- no se, o sea, por diferentes estímulos, por ejemplo, el estrés, ¿no? El estrés del reticulado endoplasmático hizo que no se producieran muchos ribosomas, por ende estas proteínas se pliegan mal, o también por presencia de los radicales libres. Entonces, todo eso ocasiona de que, como estas proteínas no se supieron adaptar y tampoco se supieron corregir, ¿no? Porque, pues, no, no se pudieron corregir. Entonces, se llega a la conclusión de que se tienen que eliminar. ¿Por dónde? Por apoptosis. Listo. ¿Cuál es la morfología de la apoptosis? ¿Cómo yo voy a saber que hay células que se están, o sea, que se están convirtiéndose en apoptosis? Lo voy a ver de esta manera. Primero, comparte lo mismo que la necrosis. Hay daño, hay reducción del tamaño celular. También comparte que se condensa la cromatina, o sea, el núcleo se hace más pequeño. Pero la diferencia es que en la apoptosis se forman vesículas citoplasmáticas y los cuerpos apoptóxicos. O sea, que los cuerpos apoptóxicos son fragmentos de las células. Y por ende, como estos cuerpos apoptóxicos se están liberando, van a ocasionar la fagocitosis de células o de cuerpos celulares. Los macrófagos van a venir a ayudar a que estos cuerpos apoptóxicos se eliminen y por ende no causen nada más. Pero esta apoptosis tiene diferentes fases. La primera fase es la inducción, o sea, que esta apoptosis tiene dos vías, y lo voy a explicar ahorita. Tiene dos vías, intrínseca y extrínseca. La efectora es cuando ya
es la parte de la apoptosis, primamente de apoptosis, y es cuando se define el destino de la célula. O hay un punto sin retorno de la permeabilidad de la membrana de la mitocondria. La degradación es cuando se activa el sistema de enzimas caspasas, que ahorita lo voy a explicar. Y por último, la fagocítica es cuando estos fragmentos de células fagocíticas ya son autoeliminadas. Y por ende, se produce lo que es la apoptosis, la muerte de la célula. Ahora vamos a explicar esto de las vías. Ok, existen dos vías, ¿ok? Las vías mitocondriales y las vías de los receptores de la muerte, ¿ok? Las vías mitocondriales intrínsecas, ojo, voy a escribirlo. Ahí. Estas vías lo que hace es que actúan cuando las mitocondrias, estas son mis mitocondrias ya, mis mitocondrias tuvieron daño eh, en su totalidad, o también cuando se dañó el ADN, o también cuando se dañó al retículo endoplasmático, o bueno, o cualquier parte, pero que sea de la célula o de la mitocondria. ¿Ok? Es propiamente de la célula. Entonces hay una lesión celular, ¿no? Primero hay una lesión celular, pérdida de factores de crecimiento, lesión del ADN, mal plegamiento de las proteínas por estrés del retículo endoplasmático. Entonces, ¿qué sucede aquí? Se van a activar a nivel inmunológico unos sensores, unas proteínas, que son las BCL2. Estas BCL2 tienen como función proteger, estas protegen a la mitocondria, protegen. Pero ¿qué sucede en la apoptosis? Tienen que autoinhibirse, es decir, tienen que dejar que otras familias que se van a encargar de la destrucción entren para darles pase, como por ejemplo son la familia Bax y la familia Bach. Estas familias lo que van a hacer es que van a entrar a la célula, específicamente a la mitocondria en este caso, y cuando ya entre la mitocondria, porque ya o sea, comenzaron a abrir la célula, ya que las BCL quedaron inhibidas, entonces, a nivel de esta mitocondria, estas mitocondrias van a liberar lo que se denomina el citocromo C y otras proteínas pro-apoptóxicas, ajá. Pero quédense con lo que es citocromo C. Entonces, aquí es donde el citocromo C activa unas enzimas. Estas enzimas llamadas caspasas, las caspasas son enzimas muy potentes que lo que causan es una destrucción clásica de la célula, destrucción de la célula. Ayuda a este proceso, ¿ok? Lo ayuda. Entonces, acá van a actuar ciertas caspasas que ahorita les voy a explicar cuáles son estas caspasas iniciadoras, que después estas capas iniciadoras van a activar a las capas ejecutoras que van a hacer básicamente el trabajo sucio, o sea, las que van a hacer el efecto final, van a dar el golpe, el puño final, y van a activar a las endonucleasas, que finalmente va a ocasionar el fragmento del núcleo, o van a ocasionar la rotura del citoesqueleto. ¿Qué quiere decir? Que este citoesqueleto, ¿se acuerdan que la célula les dije que tenía un citoesqueleto, ¿no? Como si fuera nuestro esqueleto humano. Imagínense que se rompe, la célula se desmorona completamente. Entonces, tanto la fragmentación del núcleo como la rotura del citoesqueleto hace que el contenido celular, este es el contenido celular, miren, mi mitocondria, mi retículo endoplasmático, mis ribosomas, ya, todo eso. Todos esos organelos salen en forma de una bulla citoplasmática. O sea, en forma de una bulla es como eh, a ver, es como un compartimiento donde contiene varias cositas. Entonces, esto, en este caso, es la huella citoplasmática que contiene todos esos organelos. Entonces, estos organelos se van a transformar en cuerpos apoptósicos. Y estos cuerpos apoptósicos, para que ya finalmente sea apoptosis, van a venir receptores que me van a ayudar a la eliminación y por ende van a ser comidas por el fagocito, terminándose así lo que es la apoptosis. Esta es la vía intrínseca, ¿ok? Esta es la vía más larga. Pero hay otra vía que son de los receptores de muerte y específicamente se van a usar para células tumorales.
células tumorales, ¿ok? En estas células tumorales, lo que va a suceder es que se van a activar receptores, como el FAS y el receptor del tumoral, el TNF, ¿no? Es el receptor tumoral, F. Entonces, estos receptores se van a unir a sus proteínas ligando y van a activar a los que son los receptores de la muerte. Entonces, estos receptores de la muerte necesitan proteínas adaptadoras. ¿Y quiénes van a ser? Las caspasas. Y de nuevo se va a iniciar el ciclo. Caspasa iniciadora, caspasa ejecutora, me va a activar las nucleasas, que fragmenta, van a romper el citoesqueleto de la célula. Finalmente voy a citoplasmático, cuerpo apoptósico, el fagocito se lo come. Fin de la apoptosis. La vía más larga es la intrínseca. La extrínseca es exclusivamente para las células tumorales. ¿Ok? Vamos a profundizar un poquito más y les voy a explicar qué pasas son las que actúan aquí. Listo. En la vía intrínseca. ¿Ok? En la vía, imagínate que tenemos la irradiación. Daño al ADN. O ya, no hay ausencia de señales de supervivencia, ¿ya? Es decir, que hay un daño, es un daño obvio, ¿no? Entonces, ¿qué se van a activar? Mis sensores. Y los sensores que les mencioné en la diapositiva pasada son específicamente los BH3. Los BH3 van a hacer que mi familia de los BCL se inactiven y con ello dejen pasar a las otras familias, que son las VACs y las VAC. ¿Ok? Y esta familia de proteínas, lo que va a hacer finalmente es entrar a mis mitocondrias, en el caso de la intrínseca, te va a la célula intrínseca, finalmente este mitocondria va a liberar el citocromo C, por último me va a activar las caspasas y finalmente la apoptosis. Pero aquí, por ejemplo, en la vía intrínseca tenemos diferentes tipos de moléculas. Tenemos las moléculas antiapoptóxicas, o sea, que me van a ayudar a que no, o sea, que me van a proteger la célula de la apoptosis, ¿no? Como el caso de las BCL, lo que les dije. Estas BCL, para que se formen, o sea, para que se dé la apoptosis, las BCL tienen que inhibirse, tienen que dejar de actuar para que las VACs y las VAC, que son moléculas proapoptóxicas, puedan interactuar con la mitocondria y puedan liberar el citocromo C, ¿no? Y bueno, y las moléculas sensoras, ¿no? En este caso que ayudan a estas antiapoptósicas a poder inactivarse son, por ejemplo, las BAT, las BIM, las PUMA, las NOXA. Pero básicamente quiero que te quedes con las antiapoptósicas y las proapoptósicas. Listo. Ah, ya, y las funciones. Las antiapoptósicas evitan la salida de las moléculas a esa función de la protección. Protección. Las moléculas proapoptóxicas, esta es mi célula, comienzan a agujerear la célula, aumenta la permeabilidad de la célula para que puedan ingresar. Ahí, listo. Con esto, eh, ya, aquí. Con esto vamos a aplicar la vía extrínseca y las caspasas, las que les dije, las que son iniciadoras y efectoras. En la vía extrínseca, como les dije, es específicamente para las células tumorales, y van a tener dos tipos de receptores. Los receptores de tipo NF o los receptores FAS. Entonces, en el caso acá no, las moléculas FAS bueno, en este caso solamente se pueden ver los receptores FAS, pero en otras imágenes se ven los receptores TNF. Ya, vamos con las proteínas FAS. Estas FAS se van a unir a su ligando, que es el FAS ligando. Entonces, cuando se unen, los dominios de muerte se aperturan, se activan. Quiere decir que cuando el FAS y el FASL, estos receptores de muerte, se van a unir a las caspasa 8 inactiva. Y acordémonos que les dije, les dije que en la anterior diapositiva, en la de acá, en la de acá les dije de que cuando se unen a sus receptores se van a activar mis caspasas iniciadoras. Ya, esto es lo que está sucediendo en esta imagen. Acá está sucediendo esto. Se van a activar mis caspasas iniciadoras. Pero primero va a haber una procaspasa.
Entonces, esta procaspasa se va a activar, en este caso la caspasa 8 que es de la vía intrínseca, y la caspasa 9, perdón, de la vía extrínseca, la caspasa 8 y la caspasa 9 de la vía intrínseca. Y con ello me va a activar otras caspasas, que son las caspasas efectoras, que son las 3, 6 y las 7 para ambos, tanto para vía intrínseca y para vía extrínseca. Y con ello me va a originar lo que es finalmente la apoptosis. ¿Ok? Listo. Ya. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta sobre la vía intrínseca y la vía extrínseca? A ver, los leo en el chat, chicos, que eso ya sería la última parte de la clase. A ver, los leo en el chat. A ver, chicos. Ana, Yossi, Naisha, Sebastián, Rodrigo, Rosita, Mafer, Luz, ¿todo claro? Miss, ¿Entendí? una consulta. Al momento cuando usted dijo que la unión de la faz con la faz L me iban a dar lo que es la FAT y se iba a unir lo que es la caspasa 8 y Ujú, después ujú. era la caspasa 9, ¿cuál era la parte de la vía intrínseca y extrínseca? La 8 es intrínseca y la 9 es la Ajá, extrínseca. exacto, ajá, exacto. Ah, Las que ya, ya. pasa, ajá, las que pasa 8 y la 10 son de vía extrínseca, únicamente extrínseca. La que pasa 9 es de la vía intrínseca, solo acá de la vía intrínseca. 9 intrínseca, 8 extrínseca. Ya, ¿Ok? mis gracias. Aquí, no te preocupes. A ver, ¿alguien más? Luz nos dice sí. Listo. Ahora sí pasamos a las siguientes diapositivas. Chicas, esto de las caspasas lo van a ver en el curso de inmunología y lo van a ver incluso a más profundidad. Pero, aunque es más complejo explicarlo, he tratado de que se entienda cómo es que se llega finalmente a lo que es la apoptosis, ¿no? A la eliminación de la célula. Listo, con eso ya terminamos. Y una pregunta para recordar. Un paciente con infarto agudo de miocardio presenta áreas de tejido muerto que conserva la arquitectura durante varios días, con citoplasma eosinófilo y núcleos ausentes. ¿Qué tipo de necrosis se trata? ¿Licuefactiva, gaseosa, coagulativa o grasa? A ver, en el chat, chicos, para que ya se vayan a comer. A ver, bueno, los leo en el chat. Rosita nos dice C. ¿Alguien más nos dice otras letras? David nos dice C. Rodrigo nos dice C. Claudia nos dice C. Maffer, Víctor nos dicen letra C. Muy bien, chicos. Me hace muy feliz. Necrosis coagulativa. ¿Por qué? Porque infarto agudo de miocardio es un órgano sólido. Órgano Órgano sólido. sólido. Muy bien, un órgano sólido. Y por ende, coagulativa, ¿a qué me viene a la cabeza? Coágulo. Quiere decir que una parte de mi corazón no llega a la sangre. Por ende, se está necrosando. Necrosando. ¿Ok? Por eso es necrosis coagulativa. Y con ello, ya chicos, terminamos lo que es patología celular y el viernes vamos a hablar sobre lo que es ya láminas, full láminas. Así que quiero que estudien esta clase, tanto de patología celular 1, patología celular 2, específicamente quiero que me estudien los patrones morfológicos quiero que le den una repasadita a las necrosis coagulativas, necrosis grasa y también una repasadita a lo que es las adaptaciones celulares. ¿Se acuerdan de las adaptaciones celulares? Que es hiperplasia, atrofia, eh, metaplasia. Ya, quiero que me lean eso para poder hacer bien la clase de laboratorio. ¿Ok? Listo, chicos. Eso sería ya, chicos, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por participar y eso sería todo hasta el día de hoy. Muchas gracias, chicos. Ah, si hubiera alguna pregunta, me lo hacen saber. Ok, Claudia, no te preocupes. Muchas gracias, chicos, a los que han participado. Muchas gracias, Mafer. Muchas gracias, Claudia, Rodrigo, Rosita, Luz.